raro, ¿no?, que estamos viviendo. Asumí como director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, básicamente para desarrollar una grilla cultural que tuviera contenidos bonaerenses. Estábamos armando con mis compañeros ciclos de teatro, de música, de literatura, y bueno, lamentablemente, cuando iba a empezar nuestro primer ciclo, que se iba a llamar Ficciones Bonaerenses, que iba a ser el 20 de marzo, ese día empezó la cuarentena, así que bueno, tuvimos que cambiar completamente nuestras tareas. Nos dedicamos básicamente nosotros desde la casa a coordinar toda la cuestión de los varados. Cuando fue la cuarentena que empezó, recordarán que mucha gente se quedó en el exterior, que no podía volver. Bueno, nosotros nos encargamos de los bonaerenses que quedaron en otras provincias, gente que tal vez estaba de vacaciones, visitando a algún familiar. Y bueno, tuvimos, para que tengan una idea, más de 50.000 solicitudes y hubo que ocuparse de cada caso, ver de qué manera, porque las rutas estaban cortadas, podían volver a sus casas. Así que bueno, esa fue un poco mi cuarentena en el trabajo. Y como la casa está cerrada y la verdad que estuvimos todos trabajando desde casa, reconecté mucho con la escritura y bueno, terminé un libro, parte de ese nuevo libro que va a salir ahora, antes de fin de año, en diciembre, por Futurock. No sé, tal vez conozcan la radio. Bueno, Futurock empezó con un sello editorial. Yo fui jurado de un concurso a fin del año pasado con Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara, que premiamos dos novelas muy buenas. Y bueno, y ahora va a salir mi libro, lo estamos trabajando, y parte de ese libro es el diario que yo escribí para el CCK, el diario de los primeros días de la cuarentena. Y bueno, sigo escribiendo cosas, estoy escribiendo un ensayo, la verdad que muy conectado con la escritura. Ese libro que mencionás tiene que ver con otro en el cual venías trabajando, que leíste un cuento que se llamaba Un chico de mi edad, ¿o es otra cosa? Sí, de hecho iba a ser el título del libro, ahora me parece que no, no sé, ¿cuál les gusta más? ¿Un chico de mi edad o La culpa fue de la noche? No sé, si pueden votar en el chat. La culpa fue de la noche me parece mucho mejor. Dale, me va a venir bien. De hecho, estoy pensando varios títulos, pero esos dos como que van rankeando en punta. Le pregunto a mis amigos si ustedes me dicen, también está bueno. O sea, sí iba a llamar Un chico de mi edad, pero ahora está como ganando La culpa fue de la noche, que es el título de otro de los relatos. Ah, claro. A mí me gusta Un chico de mi edad, pero porque tengo el prejuicio de que te escuché leer el cuento y me pareció muy lindo y muy, eh, no sé, muy significativo ese cuento, entonces, pero veo que están ahí votando y hay muchos, La culpa fue de la noche, Mucho, sí, pero también algunos Un chico de mi edad. algunos. Bueno, no sé, le podríamos poner los dos títulos. Du- ¿Se puede poner dos títulos en la literatura? No sé, les pregunto. O sea, ¿hay alguna especie de reglamento? Saben que el otro día estoy escribiendo un ensayo sobre las novelas de aventura y vi el título original de Robinson Crusoe, que está considerada la primera novela de la literatura inglesa. ¿Vieron alguna película de este muchacho que se queda varado en una isla desierta? Bueno, saben que el título original era tipo Media Carilla y básicamente te spoileaba toda la novela, era como una gran sinopsis del libro. Y ahí me di cuenta que alguna vez los títulos fueron sinopsis de las novelas. Y después eso cambió, ¿no? La verdad que por experiencia sé que las principales polémicas entre autor y editorial son el título y la imagen de tapa. Siempre hay conflictos. ¿Te pasó de tener que pelearte con alguna de las editoriales donde publicaste por el Soy título? bastante pacífico, no tan peleador, pero alguna vez sí he tenido discusiones y me he deprimido porque la editorial, no sé, me acuerdo, ¿no? La editorial Norma, en su momento, yo tenía una imagen de tapa divina que una amiga ilustradora me hizo para Rock Barrial y al final salió una foto que en la primera edición es un pibe con una remera, bueno, y no me gustaba, yo quería la otra imagen. O sea que está ese problema a veces que las editoriales tienen criterios comerciales
y capaz que el autor va más por criterios artísticos, no sé. La verdad es que no siempre lo comercial termina siendo más comercial que lo que uno quiere como algo artístico. Pienso en la famosa tapa de, no sé si Almendra o Pescado Rabioso, de Luis Alberto Spinetta, que Spinetta dibujaba y el sello no quería poner de tapa ese dibujo del flaco. Y al final hoy es un ícono. O sea, pasan las generaciones. Creo que es el del payasito, no sé si lo conocen. El de la lágrima, sí. Ese, Sí, incluso ahora que lo pienso, sí, de de almendra ese, Almendra. sí. También es un problema para evitar las etiquetas después, ¿no? Pienso en esa etapa de rock barrial y que vos siempre andás explicando que no es literatura em, equiparable al rock chabón, ¿no? Esta cosa de salirse un poco de lo que después la crítica o el periodismo cultural viene a decir, bueno, hace literatura del conurbano y se agarra de... eh, Sí, yo creo que también cuando salen los primeros libros de un autor y cuando se arma un universo personal, que en mi caso estuvo muy anclado tal vez en un barrio, o sea, concreto, Villa Celina, La Matanza, y donde aparecen elementos de la cultura o de la política, por ejemplo, mucho el peronismo y mucho también del rock. Es como que el periodismo cultural necesita etiquetar, empaquetar, vender la nota. Entonces los títulos muchas veces son reduccionistas. Yo creo que en ese sentido, a mí en lo personal, me gustan las lecturas que vienen en el ámbito de la universidad, porque tienen otros tiempos, son más profundas, se dan como, no están atrás de las urgencias que tiene el periodismo, que tal vez en una reseña, en un título, tiene que ser atractivo. Por eso prefiero siempre, no sé, cuando me llegan lecturas o trabajos sobre mis libros en ámbitos universitarios, siempre como que me siento más gratificado porque hay lecturas más complejas, llenas de matices, así que eso me parece que está re bueno. Y con respecto al rock, el rock chabón también fue una etiqueta del periodismo, degradante, porque más allá de que la palabra chabón, como todas las palabras del idioma, digo, están permitidas, o sea, nadie va a prohibir una palabra, y chabón creo que viene del tango, si no me equivoco, es del lunfardo. Y bueno, todos hemos dicho chabón, sobre todo los que éramos jóvenes en los 90, chabón esto, chabón aquello. Pero la connotación que se le da del periodismo es negativa, es como, bueno, el rock chabón, todo mal, todo drogas, alcohol, todos hecho bolsa y como que no hay nada positivo. Yo prefiero rock barrial porque me parece que no tiene esas connotaciones y porque yo recuerdo esa época como algo que trascendió ese retrato tan negativo de drogas y alcohol y todo mal. Teorías del aguante, que está bien, son aceptables y son interesantes, pero para mí también fue una expresión social, generacional, que tuvo que ver con la de los hijos de los desocupados de los 90, muchas letras que uno puede rastrear no sé, bandas como, no sé, Viejas Locas, Dos Minutos, etcétera, traen ese mundo del obrero, de la fábrica medio abandonada. Y para mí eso fue como el escenario de mi juventud. Por eso lo traigo mucho en mis relatos, no solo en Rock Barrial, sino también en los otros libros. Sí, lo que recuperamos acá nosotros es un poco esa mirada generacional que tienen tus relatos. Me gustaría saber si, digamos, si crees que hay todavía una, digamos, que se mantiene esa mirada generacional y a quienes te sentís cercanos en ese sentido, cercano a otros escritores que comparten con vos esa misma mirada, no sé, pienso en Oyola, que es algo que vos has dicho en otras entrevistas. Eh, y también la cosa de acercarse al barrio como experiencia cotidiana, como experiencia de la infancia que te marcó a vos. Estoy admitiendo más gente, por eso me tildo. Eh, digamos, que te marcó a vos y que además que te permitió salir un poco de lo que se considera
la literatura como una práctica sacralizada, ¿no? Leímos en entrevistas tuyas que siempre está esta anécdota de entras a letras y empezás a imitar a Borges, y tus amigos te dicen, deja de escribir cosas así y escribí sobre estas anécdotas que pasan en el barrio y que son mucho más interesantes eh, que solo vos podés contar, ¿no? Digamos, porque tenés la experiencia de estar ahí. Sí, totalmente. Yo creo que la verdad, muchos de los libros que uno ve en la biblioteca, que hoy están llenos de bronce, que están museificados, que son solemnes como los corredores de un museo, ¿no? Qué lindo es el Museo de la Plata, es mi favorito, de hecho, el de Ciencias Naturales. Pero es como que tal vez cuando aparecieron fueron gestos más rebeldes, más provocadores. Y de hecho, no sé, en mis libros, por ejemplo, tomo una localidad, Villa Celina, pero eso me permite escribir literatura y la literatura siempre es universal, nunca es local, nunca puede quedar anclada como a una cuestión folclórica, costumbrista y de una sola época. La literatura tiene tiempos muy largos. Hay grandes libros que no fueron leídos por los lectores de su generación. Por ejemplo, no sé, Kafka publicó muy poco en vida. Hoy es como un autor recontra leído y conocido. Melville, cuando publicó Moby Dick, pasó sin pena ni gloria y vivió 40 años más después que publicó Moby Dick y nadie lo conocía. De hecho, le escribieron mal el nombre en la tumba, pobre Melville. Y fue una novela que se hizo famosa en el siglo XX. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Es como que cada libro es una botella tirada al mar. No sabes bien quién la recibe. Uno escribe, pero no puede escribirle la lectura a los lectores. Como la literatura es un hecho social, los lectores completan lo que comienza con la escritura. Y eso es algo que nadie puede controlar. Son fenómenos casi misteriosos. Obviamente que uno y muchos escribimos para lectores de nuestra época, pero uno no sabe lo que va a pasar con un libro dentro de 30, 40, 50, 100 años. Quizás cae totalmente en el olvido, o quizás cosas que hoy tienen un anclaje muy referencial, qué sé yo, década del 90, vereda del conurbano, La Matanza, quién sabe, quizás pueda ser interesante para un lector dentro de 100 años. Por eso yo digo que la escritura es del presente y la literatura es del pasado, por lo que leímos, y del futuro, por todo lo que imaginamos y lo que puede suceder. En ese sentido, creo que yo lo que noto cuando me leen es que hay como dos fuerzas en la literatura que son como parte de una esencia. Por un lado, la identificación, es decir, los lectores que te leen y se sientan identificados porque algo de lo que contás conecta con su propia vida. Es como si, no sé, me ha pasado, no solo del conurbano, y no solo de mi edad, también pibes más chicos, qué sé yo, chicos que son fan de Viejas Locas, o militantes de la juventud peronista, no sé. Entonces se sienten conectados con los temas que yo trabajo. Entonces se sienten identificados. Pero también hay otra fuerza que es muy potente, que es el exotismo, es decir, lo que está en el otro polo. Cuando lees algo que es muy lejano a tu propia vida. De hecho, me pasó eso con mis amigos de la facultad. Yo iba a la Facultad de Filosofía y Letras en Puan, y mis amigos eran todos de Capital, Palermo, Caballito, etc. Y cuando yo les contaba mis primeras historias de Villa Celina, que la verdad que no quedaba tan lejos, del otro lado de la General Paz, pero para ellos era tipo una excursión a los indios ranqueles, cruzando la General Paz. O sea, les resultaba exótico, es como que te cuente Marley lo que come en una isla del sudeste asiático. La Matanza, como un lugar, viste, que lo escucharon nombrar. Ya con ese nombre seguro es peligroso, todos se deben matar entre sí. Entonces, como que ese tipo de historias les resultaba fascinantes, no desde la identificación, sino del exotismo. Está bueno para que tengan en cuenta los que escriben que identificación y exotismo son dos fuerzas literarias que uno no las puede controlar del todo, pero un poco puede dirigirlas.
en ese sentido. Sobre todo cuando construyen tramas, cuando eligen arquetipos de personajes, cuando eligen sus propios escenarios. Sí, es súper interesante. Lo pienso más que nada porque son chicos que están ahora empezando a pensar en un relato autoficcional que van a hacer como parte de aprobación de la materia. Em, y muchas veces uno tiene historias para contar sin caer en la anécdota, ¿no? También vemos ese famoso texto de Cortázar que habla de algunos aspectos sobre el cuento, que un cuento no es significativo, no logra hacer literatura solo por traspasar una anécdota al papel, sino que hay que encontrar, digamos, la tensión, la intensidad, esto que decís vos, que produzca la identificación o jugar con el exotismo quizás. Pero que muchas veces uno tiene ese fantasma de escribir literatura o de pensar que está escribiendo literatura y a veces es un poco esterilizante eso, ¿no? Entonces por ahí acercarse desde experiencias más cotidianas o que tengan que ver con lo que lo mueve a cada uno en la vida es mucho más fácil, mucho más ameno para entrar, para empezar a escribir. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras? Yo, una así cortita. Dale, Leo. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Siguiendo la línea que planteabas de cómo dirigir el exotismo y como la identificación, ¿vos sos de planificar la lectura, la escritura, o te dejas llevar? Para mí es como una mezcla de las dos cosas. Siento que escribir tiene algo de creación, lo que implica que uno pueda planificar algunas cosas, pero también mucho descubrimiento. Es como que, viste, uno empieza a cavar en esa tierra blanca de la página y de pronto no sabe lo que va saliendo. Salen carbones, salen huesos de animales, de pronto un diamante. Para mí hay una ley en la literatura y es que una cosa lleva a la otra. Un cuento te lleva a otro cuento y en la escritura también. Es importante tener para mí algunas ideas que te ordenen, que te organicen, sobre todo cuando uno escribe narrativa más clásica, donde, viste, trabaja con desenlaces, conflictos, qué sé yo, más o menos tradicionales, pero es sabido que hoy las escrituras son completamente híbridas, que se mezcla todo, que tal vez los géneros tradicionales, más allá de que siempre mantienen vigencia, se enriquecen con un montón de otras expresiones que también ingresan en la literatura, que tal vez eran consideradas géneros menores y que tal vez no respetan esas leyes o tampoco pueden como subordinarse a los consejos de los grandes maestros. Ya en el siglo XX pasó un poco eso, hay autores que, no sé, por ejemplo, Silena Manuel Puig, gran autor argentino, él en sus novelas metía todo tipo de tonos, registros, telegramas, radioteatro, era como una especie de collage de escrituras. Creo que si hoy viviera metería WhatsApp, mensaje de texto, todo tipo de cosas. Porque, ¿qué es la literatura? Todo puede ser la literatura, todo. O sea que en realidad uno puede planificar, puede ser más ordenado, puede ser más caótico, pero si uno tiene la intuición o la necesidad de literaturizar determinada zona del lenguaje, eso automáticamente se convierte en literatura, para empezar para uno mismo. Más allá de las legitimaciones que te puedan dar otros, que a veces no llegan en tu época, a veces tardan. En ese sentido, hay que ser fiel también a uno mismo. No tanto a la realidad, es decir, cuando uno escribe no hace periodismo. O sea, cuando uno escribe literatura, me refiero, ¿no? Uno no puede explicar la historia, no la puede informar. No es como una noticia. Uno no tiene esa rigurosidad con los hechos. Uno, cuando escribe literatura, miente. La verosimilitud, que es algo importante, es una mezcla entre la verdad y la mentira. Juan Rulfo decía que el escritor es un gran mentiroso. Rulfo es un autor mexicano que se los recomiendo. Si no lo leyeron, hoy a la noche busquen Pedro Páramo,
que es una novela perfecta. Es perfecta. Yo un día, oración por oración, pues estoy loco, traté de encontrarle un error y no la encontraba, es como perfecta. Así que tiene pocos libros y es un autor eterno. Pedro Páramo es uno y el Llano en Llamas es otro. Nada, yo lo que te digo, León, es un poco de intuición, un poco de sensibilidad, un poco de plan, porque la literatura es mezclar. Es mezclar una cosa con la otra, un sonido con el otro. Eso es el poeta, como un mezclador. Fabián Casas dice que es como un soldador, mezclar cosas, como un cocinero, ¿viste? Que va probando distintos ingredientes. Hay un laboratorio, una cosa medio experimental que vas probando a ver cómo queda, es ensayo y error también. Y en ese ensayo y error se lo das a alguien para leer. En el mientras tenés a alguien lector así fijo, de confianza, amigo. Van variando, pero sí, alguna novia, hasta que se cansan de leer capaz, o amigues, qué sé yo, pero seres queridos, ¿no? Que tengan ganas de leer y que les guste la literatura. Me parece que, yo entiendo que a mí me pasa, es muy solitaria a veces la escritura. Es como que están todos de joda, sábado a la noche, bailando, con amigos, uno está encerrado en la estepa del Word, corre viento, ¿viste? No hay nadie, estás medio desamparado y escribiendo, y tenés la necesidad afectiva de que alguien te lea, ¿viste? Quiéranme un poquito. Entonces terminás de escribir y no sé, a veces necesitas, me pasa, demostrárselo a algunas personas como para también tener pequeñas devoluciones o instancias de comunicación. Dicen algunos decían que la literatura son cartas a los amigos. No creo que sea solo eso, pero eso estaría incluido también. Es una linda definición. En el chat veo que están haciendo algunas preguntas. Si se animan a activar al menos el micrófono y hacerlas, mejor. Guada, Juan, ¿se animan o quieren que las lea? Bueno, ahí va. Yo tenía una pregunta Dale, para dale, vos, César. Sí. relacionando lo que decía León. Cuando en micronotas de Fluke escribís, se escuchan toses y es un cántico a los a los bebés virus, como una canción de cuna. ¿Eso lo tenés también ya en la cabeza o mientras lo vas escribiendo te va saliendo, ¿no? Como que esporádicamente, pum, lo pensaste y lo estampás ahí en el texto. Sí, totalmente lo que vos decís, porque yo siento que es como que cuando uno escribe hay distintas pulsiones, que de hecho vienen de la antigüedad, viste que no sé si alguna vez estudiaron esas cosas de la épica, la lírica, las epopeyas, ¿no? Es como que la épica para mí, después evolucionada en las narrativas modernas, mantiene mucho la voluntad por contar una historia, hilvanar acciones, peripecias, situaciones que tienen que ver con los argumentos y que después se complejizaron a partir de la novela con las tramas. Pero los estados medio líricos, que son muy rítmicos, que son bien poéticos, tienen esas cosas, como vos decís, de que van surgiendo sobre la marcha. De pronto uno está escribiendo y a mí me pasa. Es como un árbol. Escribir, viste que es como que una rama se ramifica en varias. De pronto uno va eligiendo caminos y también va podando, porque narrar no es solo decir. Narrar es decir y es callar. Y callar es tan importante como decir. Así como al lado de un sonido hay un silencio, y en el texto, al lado de una palabra, de una letra, hay una parte de la hoja en blanco, también el narrador tiene que tener como un tejido donde va hilvanando en su propio punto personal silencios que son significativos, como Silvana decía hace un rato, con sonidos que también pueden ser significativos. Entonces digo y callo. Y en la lírica se producen ritmos, como la música, ¿viste?
que tiene compases, que tiene ritmos. A veces cuando escribo, y sobre todo en ese estado, es como que el teclado de la compu parece un piano, porque es como si uno estuviera haciendo música. Me gusta pensar que un cuento es una canción, tiene estrofas, tiene estribillos, es como que tiene movimientos musicales. Yo a mis alumnos del taller les digo, léanse en voz alta y como primera devolución, vean si suena bien. Si suena bien, generalmente está bien. Cuando suena medio mal, que hay estática, ruido, distorsiona, que hay muchas cacofonías, redundancias, que hay algo que el sonido no está limpio, en general te marca problemas del texto, que no son solo estilísticos, a veces incluso son también argumentales. O sea, para mí la literatura no es solo sentido, es sonido también. Por eso esas frases que vos tiraste van medio por ahí, como medio en el nivel de la canción. Voy a leer las preguntas. Juan, Hola, dale. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con lo que vendría a ser la vocación y así como también la inspiración. Porque estuve leyendo una entrevista tuya y decías, cuando hablabas del momento en el que copiabas a Borges, todo eso, que vos sentiste como que ya tenías la vocación, entonces que en algún momento te iba a surgir. O sea, podría haber sido con cualquier otro escritor y eso. Entonces mi pregunta es, para vos, para escribir, ¿hay que tener vocación? Y porque nosotros en las clases, ponele, con respecto a la inspiración, veníamos hablando de que no sí o sí, como, ay, no sé cómo expresarme, como no sí o sí tienes que estar así como inspirado para escribir, y hay veces que tenés que sentarte enfrente de la compu y no sé, que salga lo que salga, y capaz que, no sé si se entendió por dónde va mi pregunta. Sí, sí, se entendió perfecto. Y te contesto a vos y también en el chat a Cami, que está preguntando sobre la inspiración. Y me pregunta si me gusta la lluvia. El otro día tuiteé algo polémico que muchos me criticaron, y es que la lluvia me gusta más que el sol. Pero bueno, qué melanco, ¿no? Bueno, la cosa es, yo creo que en la escritura hay distintas cosas. Por un lado hay algo del oficio, o sea, un escritor tiene algo como un carpintero, como un herrero. O sea, hay herramientas y hay materiales en la escritura. Los materiales obviamente tienen que ver con el lenguaje. Y yo creo que en ese sentido, un carpintero después de muchos años va cortando la madera, va limando, usa la escofina, o el herrero, el soldador, que ya tiene experiencia, sabe la cantidad de carbono que tiene el metal por la chispa. Hay algo de oficio en la escritura que te lo da la experiencia, como hay un saber. En ese sentido, uno está, por eso me gusta la palabra taller literario, porque es como que hay algo de taller de carpintería, de herrería, que se puede trabajar, que todos podemos trabajar. Básicamente, todos podemos contar historias y de hecho lo hacemos constantemente. ¿Cuántos de ustedes tienen un grupo de WhatsApp o una amiga, un amigo y le dice, no sabes lo que me pasó? Y dentro de la propia comunicación empieza a contar una historia. No, estaba hoy y uno decide desde dónde contar. Capaz que contás cuando te quisieron robar en ese mismo momento, o tal vez empezás un poco antes. No, esa mañana me levanté con mucho dolor de cabeza. Por alguna razón uno elige y segmenta su narración. Que la narración es más cortita que la historia. La historia siempre es más larga que la narración. La historia es continua, es completa, y cualquier libro que ustedes lean, un cuento, una novela, es un segmento de esa historia subjetiva. Por eso, para escribir siempre hay que recordar que las cosas siempre empiezan antes y siempre terminan después. Uno ilumina con la linterna una parte de la oscuridad del campo. Y además las cosas nunca son lo que parecen. Como cuando uno era chico y el saco en el perchero parecía un monstruo.
Eso para mí es un poco la literatura. La inspiración es algo que también para mí está, pero no la inspiración del genio, que estás por arriba del común de los mortales, que estás tocado por la varita mágica, sino básicamente para mí son estados anímicos. Me gusta pensar que la escritura es un estado de ánimo. ¿Cómo estás hoy? Triste, contento, melancólico. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy escritor. Es como un estado de ánimo. Estoy en modo escritor. Y entonces, como para mí, retomando lo que decía antes, la literatura tiene mucho del sonido y del ritmo. Si me preguntan qué me inspira a mí, les digo la música. Yo no puedo escribir sin música. Y de hecho, trato siempre de buscar una canción cualquiera, de cualquier género, que me represente en ese momento, anímicamente, y casi siempre hago lo mismo, la pongo en modo repetición. Bueno, imaginen cuando escribo novelas. Bueno, me voy a dormir a la noche escuchando todo el tiempo la misma canción. Es como que me ayuda a conectar con ese ritmo una canción y es como un ejercicio de traducción de un arte al otro. Eso me ayuda. Y con respecto a la vocación, creo que sí. En todo en la vida hay que tener vocación, pero bueno, la mayoría de las personas, y sobre todo en un país lleno de carencias, trabajamos de lo que podemos. Vivir del arte y de la literatura es medio una utopía. Yo, la verdad, laburé de cualquier cosa toda mi vida y la escritura te da muy poca plata. En un punto creo que el escritor le da de comer al autor, porque los libros te dan circulación y prestigio, pero ganás muy poco con las regalías de los libros, pero después tal vez el autor puede sobrevivir dando clases, talleres literarios, escribiendo notas en los suplementos culturales, trabajando en gestión cultural. Yo hoy creo que más o menos trabajo, no de la escritura, pero sí con cosas vinculadas a la cultura y a la literatura. Pero durante muchos años, yo fui vendedor ambulante 13 años y salían mis primeros libros, salían notas en los diarios, me acuerdo. Beatriz Arlo me había reseñado Villa Celina y era guau, ¿viste? Yo estaba en la facultad y a la noche iba a vender por los bares de Palermo anillos y aros. Era un contraste re gracioso porque en un punto había una gratificación simbólica, pero en lo material era nada. O sea, uno más, otro trabajador. O sea que creo que en ese sentido todos, salvo contadísimas excepciones, somos trabajadores en la cultura y en el arte. Los actores, los músicos, ¿no? Yo estuve en Alemania el año pasado, estuve 3 meses, y ahí no, es muy distinto. Pero, qué sé yo, por ejemplo, los poetas, los jóvenes escritores, enseguida tienen una beca, en los ámbitos universitarios se los contiene, y ya están bancados por el Estado, y hacen carreras artísticas muy bancadas por las instituciones. Pero tienen un under mucho más chiquito que el nuestro. Es raro porque de la marginalidad, de la precariedad, surge algo que para mí es hermoso y es positivo, que por ejemplo sucede en las grandes ciudades de Argentina, que es toda esta cosa artesanal de lo autogestivo, las editoriales independientes, los ciclos de lectura y la efervescencia que hay en el under. Nosotros tenemos una contracultura muy zarpada. Yo creo que lo hablé con un norteamericano que conocí en Berlín, que él me decía que él estuvo en Buenos Aires y es escritor, que lo que él vio en Buenos Aires cree que lo vio en Nueva York, en algunos lugares y en ningún lugar más. Esta saben que es la ciudad más teatral del mundo, hay mucho teatro. Y bueno, las grandes ciudades, qué sé yo, no sé bien cómo es La Plata, pero imagino que parecido, pero Rosario, Mendoza, Córdoba, tienen mucha movida cultural y mucha movida de base, como
¿Vieron como la política uno dice como de base, militancia de base? Bueno, como que en el arte también hay una literatura de base, que es la de los jóvenes, las nuevas generaciones, sus expresiones autogestivas. ¿No? La literatura no es solo el mercado editorial de las grandes editoriales, para nada. Y si escriben y les gusta, no se decepcionen esperando que la gran editorial los publique. Empiecen en sus propios espacios, armen con sus amigos una revista, pónganle corazón y lo mejor que tengan, y de a poco eso empieza a circular y a conocer lectores, y lo mismo con sus libros. Ahora es una buena época para eso. Internet también es una muy buena herramienta. Sí, digamos, yo pensaba, vos sos parte de esa generación que vive el 2001 y toda la explosión del movimiento de autogestión, de las editoriales autogestivas, independientes, de los circuitos de lectura, de la jam, de las sesiones, de leerse mucho entre ustedes y estar por ahí no tan pendientes digamos, de una legitimación por parte de la academia, sino entre pares, largarse a escribir, disfrutar de esa escritura, ¿no? Totalmente. Ahí Marina dice que La Plata tiene una movida impresionante. No lo dudo porque una ciudad tan universitaria debe tener muchos jóvenes y por lo tanto donde hay mucha juventud hay mucha movida contracultural. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Así que, bueno, de hecho he sido invitado a La Plata por alguna revista y estuve en algún ciclo de lecturas, así que seguro. Me encanta que La Plata para mí es hermosa por muchas razones. Es una ciudad de edificaciones bajas, calles anchas y árboles, que es todo lo que no tiene Buenos Aires. Y además me encanta eso de las diagonales, ¿no? La ciudad de las diagonales, porque el concepto en sí de cortar camino siempre me gustó. Cuando uno corta camino, ¿qué hace? Va en diagonal, ¿viste? Entonces, como la idea de lo diagonal es algo transversal, es algo distinto, que no respeta tal vez las rectas, ¿viste? Como de la geometría. Creo que la diagonal es un buen concepto para la vida, así que eso me gusta. La gente, algunos se quejan que van a La Plata y dicen que se pierden. Y la verdad es que yo quiero perderme. No tengo ganas de hallarme más. O sea, ¿viste? No me hallo, dice la frase. No, yo me quejo cuando no me pierdo. O sea, tengo ganas de perderme. O sea, en ese sentido, si en La Plata te perdés, debe tener algo medio lisérgico. O sea, esas calles, como, ¿no? Sí, Medio- algo masónico, Juan Diego, además de lisérgico. Aguante La Plata, tiene grandes bandas. Es una ciudad muy, muy musical, muy cultural. Me copa. Igual, perdón la interrupción, las Sí. diagonales en La Plata están justamente hechas para conectar más rápido y que no te pierdas. Así que una vez que le agarran la mano, ya está, es como que te salvan las diagonales. Y bueno, ¿viste? Puede pasar. Capaz que el que no es de ahí se pierde y el que es de ahí, no sé, ya está. Se asimiló, se institucionalizaron las diagonales, no sé. Van a tener que ir a otro lugar. Eso es, perdón, yo también interrumpo con el tema de las diagonales porque nada, acá platense que nos toca siempre de cerca, pero que me causa mucho porque en realidad suena a algo muy complejo donde te perdés, pero en realidad yo no encuentro una manera más fácil que de encontrarse en una ciudad que las diagonales, justamente. Como tenemos todo por números y es no sé, para mí es tan fácil, lo tengo tan internalizado que siempre escucho, no sé, justo me pasó en el curso de ingreso de escuchar muchos ingresantes que se perdían en La Plata como si fuera la gran ciudad y nada, causa mucho escucharlo. Está bueno eso. Aparte todo lleno de números, claro. Es como una ciudad cabalística, ¿no? Es el paraíso de los numerólogos. Van encontrados sentido en los números, se cruza una diagonal. Es re metafísica, podría ser una pintura de Giorgio de Chirico. No sé si lo tienen, un pintor metafísico. Es como que de hecho le gusta pintar como arquitecturas y
proyecciones de sombras. Para mí, en La Plata las sombras se proyectan de modo distinto, son como alargadas, tipo triángulos de ángulos isósceles, no sé. Para mí ustedes son muy especiales, ¿eh? Están los masones, los túneles de la catedral, hay ahí toda una movida medio... No, no, re linda. Para mí La Plata hay consenso de que es de las mejores, de las más lindas ciudades. Sin ni hablar. La música además, toda la movida indie sale de acá. Guada preguntaba si, bueno, si siempre supiste que querías escribir, un poco lo fuiste contestando. Se fue dando, digamos, ¿no? Se fue dando a los tumbos. Como que nunca supe bien qué es lo que quería y me di cuenta que la literatura es todas las vocaciones en una. Porque uno puede abordar todo. De pronto podés, como viste los sueños del chico, que querés ser astronauta, jugador de fútbol o lo que sea. En la literatura podés ser astronauta, jugador de fútbol, navegar por los mares del sur o encerrarte en tu casa en un trip medio raro y ponerte, no sé, a flashear con el pasado y con cosas raras. Me parece que la literatura me sintetizó. Yo estudié cosas muy raras, muy distintas. Terminé el colegio industrial, empecé a estudiar ingeniería mecánica, medio por mandatos, ¿no? Mi papá obrero de fábrica y yo medio que era como el ascenso social de mi viejo, del obrero pasaba, no sé, en busca del ingeniero mecánico. Y después también estudié ciencias de la comunicación. Gracias, Valentina. También, no sé, estudié música en el conservatorio, o sea, la música es algo que me gusta. De hecho, mis primeras letras fueron canciones. Yo también tuve mi banda, con el pañuelito en el cuello y mis 18 años, en las veredas con mis amigos y tratando de cambiar el mundo en nuestras queridas calles, como los chicos de los 60, 70, en los 90 también nos fuimos de mochilero al sur, conocimos el Bolsón, y todo era hermoso, éramos jóvenes, enamorados, y cantábamos canciones, y por eso para mí el rock barrial no es el rock chabón, así tan menospreciado, sino también es como una época, como de juventud. La juventud siempre es maravillosa en ese sentido. Ahí preguntaba Luana qué pensabas de lo digital o de la incorporación de, digamos, de la mezcla de las lecturas en digital. Imagino que también está pensando en la pérdida, en la supuesta pérdida del soporte libro que finalmente no es tal, ¿no? La verdad es que no le tengo ningún respeto a los libros. Quiero que se entienda lo que voy a decir. Amo los libros, me encantan, pero no los tengo sacralizados. La literatura es más que los libros. O sea, los libros de la biblioteca no es la literatura, es una parte de la literatura. La literatura es más vieja que los libros. O sea, imaginen incluso de lo que quedó por escrito, como, no sé, los cantos homéricos, la Ilíada, la Odisea, todo proviene de la oralidad, no de la escritura. Por eso el cuento es más viejo que la novela. El cuento es de la oralidad y la novela de la escritura. La novela viene con la imprenta. El cuento viene de los fogones, de las memorias de la comunidad. Por eso también yo siento que soy muy cuentista, porque soy muy de barrio. Y el barrio es del cuento, no es de la novela. Escribí algunas novelas, pero en realidad son como cuentos de 200 páginas, porque son muy de los hechos, muy de las acciones. Yo este lunes a las 8 de la noche voy a dar en mis talleres una conferencia que estoy escribiendo hace un mes sobre la novela, sobre literatura de aventuras y literatura de ciencia ficción. Van a venir algunos estudiantes míos de la Universidad Nacional de Burlingame, exalumnos, y los invito a ustedes. Si tienen ganas, optativo, van a estar mis alumnos, que son como 30, van a venir estos chicos,
Pero si alguno tiene ganas, yo le voy a pasar a Silvana el ID del Zoom y el lunes que viene a las 8 voy a dar esta conferencia, que es la primera vez que lo voy a hacer. Es re larga, dura como 2 horas, o sea, es re larga, produce desmayos, te puede bajar la presión. O sea, no me hago cargo si les pasa algo. Pero para los que puedan estar interesados, pueden venir, están invitados. No sé de qué estábamos hablando, me perdí. Me perdí como un recién llegado a La Plata. Perfecto, era lo que querías. Estoy en una diagonal y no sé bien para dónde salir. Pero sé que estoy cortando camino. Qué grande. Pueden interrumpir, pueden hacer preguntas, apropiense de esta clase. Mientras Yo tanto, tengo una sí, dale, pregunta. Clara, dale. Yo tengo mucha curiosidad sobre el proceso de escritura. O sea, a la hora de sentarte, ¿haces un esquema primero o no tenés la idea y el mismo hecho de escribir te lleva a la idea? ¿Ya sabes cómo va a terminar el cuento? ¿Elegís antes de empezar a escribir el tiempo y la persona? Eso me da mucha curiosidad. No sé si se entendió. Sí, Clara, te entendió. Hay algo muy personal y son distintas cosas. Uno no tiene que ahogarse pensando que tiene que escribir literatura sobre grandes temas y con grandes palabras, ¿viste? No es que, bueno, ahora voy a escribir literatura, entonces me conecto tipo un suero a la biblioteca para que bajen los grandes clásicos, Shakespeare, Borges, Goethe, porque bueno, esto no es joda, estoy haciendo literatura, es algo importante. Yo lo que les digo es que tienen que conectar con algo vital. Todos tienen una forma de reír, de llorar, de hablar. Hay ritmos vitales. La escritura también es un ritmo. Algunos hablan más fuerte, otros más despacio. Algunos hablan más alto, otros bajito. Algo de esos tonos se puede conectar con los ritmos de la escritura. Cuando uno no tiene tema, que no sabe sobre qué escribir, o personas que dicen, no, yo no tengo imaginación, que todos tenemos, porque bueno, en un punto, ahí hay que conectar con la infancia. El escritor es medio niño, te tenés que permitir jugar. Por más que tengas 100 años, tenés que ser un chico, porque la escritura es algo lúdico. Estás como solo jugando con tus soldaditos, con los muñecos, con los ladrillitos, estás construyendo cosas, te tenés que divertir. La escritura no es para sufrir, no es que te tenés que obligar, tenés que pasarla bien, jugar. Como que los que arman escenario para un videojuego y están ahí poniéndole cositas, estás armando tus propios escenarios y jugando a poner personajes en situaciones, te haces amigo de algunos, en fin. Yo creo que cuando uno no tiene tema tiene que conectar con lo autobiográfico. Me parece que ahí hay una cantera inagotable. Nadie tiene que tener las grandes historias, no tenés que ser Hemingway y haber ido a la guerra, ser soldado, boxeador. Muchas veces lo más chiquito, lo más pequeño, es lo que tiene una potencia más grande en la literatura. Cosas mínimas. Quizás aparecen sus amigos, su familia. Si yo les digo, bueno, escriban un cuento sobre su infancia, algo que les haya pasado de chico. O les digo, cuenten una historia sobre alguna vez que tuvieron miedo. ¿Quién no tuvo miedo alguna vez? Quizás alguien tuvo miedo a un fantasma, alguien le tuvo miedo a otra persona, miedo en su familia. Todos tenemos historias para contar. Para mí, la forma de escribir es mezclar acciones con materialidad. Yo creo que ahí está la clave. No irse muy arriba. ¿Viste? Como que si te abstraes mucho, si buscas los grandes temas y hablas de la filosofía, de la muerte, y pones, no sé, figuras poéticas recontra rebuscadas, se te va a acabar pronto porque no sos vos. Ahora, si uno... Es como, ¿vieron la frase era por abajo, Palacio, del gol? La literatura es por abajo. Estar un poco con los pies en la tierra. Y entonces,
si tu personaje, ponele, está triste, vos no tenés que armar las figuras inalcanzables para decir que está triste y la melancolía y no sé qué. Uno puede construir atmósfera con los objetos y lograr que llore la mesa, que llore la silla, que lloren las paredes. Hola, ¿me escuchan? Sí, qué bien que volvió a internet. Se me cayó internet de golpe, reseteé el modem. Bueno, bien, por suerte volvió. Sí, por suerte. Em, Perdón. no, por favor, ¿en qué nos habíamos quedado? La verdad que no me acuerdo. Yo quería hacer una Estaba pregunta. Clary preguntando. Ah, perdón. Ah, bueno, no, Clara había preguntado sobre la planificación de la escritura, es cierto, y Juan Diego había respondido. Dale, Mari. No, yo quería preguntarte, Juan Diego, ¿qué estabas leyendo ahora, no? Porque si siempre la biblioteca que uno tiene como en la cabeza, en general, se filtra con lo que uno está escribiendo. ¿Qué estás leyendo? Eso quería saber. Bueno, justo este mes que estuve escribiendo esta conferencia que me entusiasmé, es como de 40 páginas que ya tenía leídas de aventura y de ciencia ficción, por ejemplo, Moby Dick, o narración de Arthur Gordon Pym, Frankenstein, Soy Leyenda, La Guerra de los Mundos. Las estuve releyendo bastante. Justo en estos días leí un diario que, bueno, ojalá que encuentre editorial y estuve ayudándola a armar eso. Después de literatura contemporánea, de lo que leí últimamente, bueno, las dos novelas del concurso Futurock, que se las recomiendo, Donde mueren las mariposas, de Belén Longo, que es un policial negro feminista basado en el caso María Cash. Está muy bueno, muy bueno. Y la otra, una novela hermosa, también salió por Futurock, Lo que nos queda del amor. De lo contemporáneo en lo más reciente. Después, bueno, siempre estoy leyendo cosas más como docente, de preparar las charlas, las clases, mucha narrativa breve, pero cuentos sueltos, no de libros, ¿no? Estuve dando una materia de cuentos norteamericanos, así que leyendo mucha narrativa norteamericana. Y bueno, y ahora en mis talleres leemos literatura argentina del siglo XX y leyendo también algunas cosas de él. Así que todo medio variado, todo medio mezclado. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo quería preguntar. Dale, Cami. Metiéndonos en el cuento del rock barrial, quería saber básicamente qué fue lo que lo motivó para escribir esas siete hojas. Sí, ese cuento además le da el título al libro, Rock Barrial. Y bueno, básicamente todo el universo de Villa Celina, que son 4 libros, y las estrellas futura matancera. Aparece el fútbol, la religiosidad popular, el mundo de la fábrica, del trabajo, la vereda, los amigos, el peronismo también aparece mucho, y el rock. Así que ese es uno de los relatos que digamos, arma una constelación en relación a la cultura rockera en el conurbano bonaerense, sobre todo de la zona sudoeste, que es donde yo estaba, y aparte, sobre todo de la década del 90, fines de la década del 90. Bien, se estaba cortando un poco, no sé si me pasaba solo a mí, como que te me entrecortaba, Juan. ¿Y ahora? No, ahora creo que está bien.
Yo les quería recordar, además, que Juan Diego es uno de los creadores de una de las primeras revistas digitales del nuevo milenio de arte, de literatura, de cultura, que fue El Interpretador. Si nos querías contar un poquito de esa experiencia que marcó un antes y un después dentro del campo literario y que salió hasta, 2011 por ahí, ¿no? Y se me tildó completamente, Juan Diego. ¿Me escuchás? Mira, y vuelvo a entrar. Salgo y vuelvo a entrar a ver qué pasa. Dale. Y vamos cerrando. Así no abusamos más. Yo tengo como 3 preguntas más. Jerarquizamos cuáles son. ¿Te parece? ¿Te las leo? No, Cami, fíjate vos si todavía no contestó ninguna de las que vos decís, cuál te parece más importante para hacerle y vamos cerrando. Más que nada para no cansarlo tanto. Juan, ¿ahí estás? ¿Escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? ¿No se corta? Yo te escucho bien, un poco cortado. Bueno, hablo y si se corta mucho, avísame. Dale. Bueno, me preguntabas por la revista El Interpretador. Sí. Para mí fue re importante, la verdad. Es como que sin la revista El Interpretador creo que nunca hubiera publicado mis libros. De hecho, los relatos de Villa Celina los empecé a escribir en esa revista. Me crié en esa revista junto con mis amigos de la facultad. Crecimos juntos durante cada número. Y fuimos, la verdad, que armando una publicación que fue ganando en calidad y en prestigio y se Por ahí si volvió se cada vez saca la mejor. cámara, Los Juan Diego, primeros quizás se apaga la números eran cámara. más bien amateur. Yo había Sí. Ahora cuando entre le decimos eso y si no, cerramos acá. Porque se está cortando mucho. Juan, por ahí decíamos si querés apagar la cámara porque te escuchamos todo entrecortado. Quizás así. ¿Me escuchan ahora? Sí, fuerte y claro. Bueno, ojalá que no se corte, les pido disculpas. Porque no sé, últimamente hay como microcortes de internet acá. Y la revista les decía que fue re importante para mí. Yo ahí empecé a publicar los relatos de Villa Celina y me crié en la literatura en esa revista. Con mis compañeros de la facultad fuimos como creciendo a la par de los números y fue una publicación que se hizo cada vez más importante, que circuló mucho en ámbitos académicos y que en una época previa a las redes sociales de hoy, porque era la época de los blogs, tuvo una circulación importante, llegábamos a tener 3.000 visitas diarias. Fue una revista muy trabajada donde metimos unos sumarios con un montón de textos, tanto nuestros como de colaboradores, traducciones, pequeños ensayos, secciones de narrativa, de poesía, entrevistas. Hoy no está, online, la revista yo la tengo. Están los en un archivos, ¿no? Hay parte digitalizada. Subí algunos textos a un WordPress que le puse archivos del interpretador, pero es una pequeña parte. Algún día deberíamos ponerla online de nuevo porque son 37 números y la verdad que vale la pena. Sí, es muy completa,
tiene de todo esa revista, por lo menos lo que está subido, lo que está ahí en los archivos es... No, sí, hubo números muy, muy trabajados, con unos dossiers realmente que nos llevaban mucho tiempo, y con colaboraciones de grandes plumas, y también fue un espacio donde muchos escritores que hoy ya tienen circulación o cierta consagración, debutaron con sus primeros textos. Sí, sí, de hecho tomamos algunos de los autores cuando trabajamos literatura del 2001, que es más adelante, y ahí vemos más en detenimiento tu obra, todo lo que fue el estallido del 2001 en relación con la literatura y la política. Hay algunos ensayos muy interesantes que están en el Interpretador. Sí, hicimos un número especial 2001, me acuerdo, sobre literaturas que abordaban el 2001. Y aparte, bueno, en un momento más cercano en el tiempo, porque esos números eran de los años 2005, 2006, 2007. Acá Valentina dice que quería saber desde el lado de la juventud cómo había sido tu adolescencia y si eso te llevó a varios lugares en los cuentos para poder escribir, por ejemplo en Rock Barrial, en el que hablas un poco de la juventud. A esa pregunta yo le linkeo un poco la relación entre música, literatura y política. Hay un autor, un cientista social, digamos, que se llama Martín Rodríguez, y que dice que el tango murió con el peronismo, y se pregunta si el rock murió con el kirchnerismo, con esta cosa contestataria. ¿Qué opinas de eso? Te voy a contratar para que responda las preguntas, Silvana, porque es todo perfecto lo que dijiste. De todas maneras, yo a Martín lo conozco, lo quiero. Estuvimos juntos en Cuba, me parece brillante. Pero también esas definiciones que son a veces muy grandilocuentes, pueden ser generalidades y no hay que tomarlas tan al pie de la letra. También el ensayista se siente tentado en tirar esas grandes frases, y bueno, no creo que hoy no haya rock, pero entiendo más o menos que hay, del mismo modo que todavía hay tango, pero entiendo las coincidencias que intenta Martín de tratar de establecer espíritus de época. Me parece válido. Pero bueno, yo creo que Cromañón fue, no digo un punto final, pero un punto fue, un punto y aparte para lo que fue el rock barrial. Fue una tragedia demasiado grande. Villa Celina fue el barrio que tuvo más muertos porque Callejeros, que es una banda de nuestro barrio, o sea, yo los conozco a todos desde chicos, amigos de algunos. Ellos eran un poco más chicos que nosotros. Yo a esa edad era muy seguidor de Viejas Locas porque Piti era mi amigo, o sea, estudiábamos juntos en la escuela. Entonces, por eso, por una cuestión de amistad y porque me encantaba Viejas Locas, era más de ese palo. Y Callejeros eran más chiquitos, de hecho no se llamaban Callejeros, se llamaba Río Verde. Después pasaron a llamarse Callejeros, fue una banda que creció bastante. En el barrio hubo otras, Villanos también es de Villa Celina, y después muchas que no prosperaron, pero que fueron parte de la efervescencia del momento. Yo tuve una banda que hicimos un solo recital, que se llamó La Guirnalda de Afrodita. Teníamos una canción larguísima, tipo De Nada Sirve, de Octay, duraba como 10 minutos. Y después escribí canciones para otras bandas, para una que se llamaba Pocas Nueces, para otra que se llamaba Viejo Smoking. Había muchas bandas buenas, Buff. Es increíble porque algunas de esas canciones se siguen tocando por otras bandas. Por ejemplo, yo escribí como 50, 60 canciones en esa época, y hoy hay bandas de chicos, más chicos, 3 o 4, que tocan canciones mías en el barrio. Hay una que se llama Gente de Barrio, que tocan 3 o 4 temas míos, me parece increíble, que se fue transmitiendo medio oralmente. De hecho, un pibe me contactó, Marito, un pibe que toca en esa banda, y me contó que tocan una canción mía, y yo no me acordaba nada de esa canción.
Y me la puse a buscar en unos cuadernos viejos y la encontré. Y como a ellos les llegó sin los acordes, le pusieron otros acordes, pero es la misma letra. Y bueno, nada, o sea, ahí hay algo que para mí fue también una puerta a la literatura, porque obviamente las canciones también contienen poesía y un trabajo con las letras que fue para mí como parte de mis primeros pasos, ¿no? Después empecé a escribir relatos de a poco, poemas. Año 2001 escribía 2000, 2001, no, 98, 99, 2000, mucha poesía y canciones. Y ya a partir del 2000, 2001 empecé a escribir mucha narrativa. Y al principio cuentos más rebuscados, que no tenían mucho que ver conmigo. Algunos me gustan todavía, pero la mayoría no. Y el mundo Villa Celina lo empecé a trabajar tipo a partir del 2004, 2005. Toda la saga matancera, ¿no? Que vos llamás. Claro, se fue armando. En realidad primero escribí el cuento Los Reyes Magos Peronistas, que es una anécdota real, que está en Villa Celina, de una vez que nos disfrazamos de Reyes Magos para una unidad básica, se nos rompió el camión y entramos a una villa atrás del Mercado Central, Las Achiras, una noche, disfrazados de Reyes Magos, en carros de botelleros, llenos de juguetes. Y una horda de pibes que se abalanzó sobre nosotros. Después la segunda que escribí fue El Hombre Gato, que es la historia de un personaje que atemorizaba a la población en los años 80 y después volvió en los 90 y vino a Villa Celina. De hecho, hay una noticia extraordinaria que se mantiene del archivo de Crónica TV del Hombre Gato en Villa Celina. Y después mis otros cuentos, El Hijo de la Maestra, que cuento algo de la historia de mi mamá y de un par de veces que me salvé de que me cagaran a piña por ser hijo de mi mamá. Y así fueron los primeros relatos, y a medida que fui escribiendo, es como que se fue armando un mundo. Me di cuenta sobre la marcha, y es como que la Villa Celina literaria empezó a despegar de la Villa Celina real. Y ahí se empezó a mezclar la imaginación, y ya no importaba solo lo que pasó, sino también lo que podría haber pasado. Y con los vecinos y los familiares, en mis cuentos se empezaron a mezclar mutantes, perros de dos narices, no sé, enanos peronistas, mujeres lagartijas. No sé, es como que bueno, ya hay novelas que son de fantasía y de ciencia ficción, pero siempre ambientadas en la zona de Villa Celina y alrededores. En las Estrellas Federales, por ejemplo, hay tormentas de ácido sulfúrico que destruyen zonas de Villa Celina y hay un circo de mutantes donde yo empiezo a trabajar como asistente de uno de los personajes, que es el hombre regenerativo, que está basado en el Eternauta y que es un personaje que le cortan un dedo, le cortan una oreja, le cortan la lengua y le vuelve a crecer. Son mutantes del conurbano bonaerense. O sea que lo que empezó desde el realismo siguió, pero dentro del mismo universo, hacia los géneros. Me parece que ahí hubo también una evolución y una diversidad de géneros que me permitieron ampliar el mundo que yo estaba escribiendo. Sí, tu propio Comala, ¿no? Claro, yo pienso eso, como sin ánimo de compararme, Villa Celina como en la tradición de las ciudades inventadas de América, como la Santa Marina de Onetti, la Comala de Rulfo, la Ionapatagua de Faulkner, el Macondo de García Márquez. O sea, esa construcción de espacios reales pero imaginarios a la vez que permiten escribir literatura. Más que lugares son zonas, como una zona. Sí, sí, territorio literario como que Sí, funciona autónomo ya, sin necesidad de explicar. Es y no es Villa Celina, digamos, todo un sí, es territorio. como
la idea de armar un universo, Ujú. que está buenísimo porque no te da un libro, te puede dar muchos libros, pero como yo nunca no quería repetirme, no quería siempre escribir lo mismo. Entonces traté de buscarle variantes y entrarle al universo de distintos lugares. Si les parece, para no agotar tanto, para no abusar más de Juan Diego, que tan generosamente aceptó estar acá con nosotros y volverse a conectar y otra vez, vamos a ir cerrando. Les pido si tienen alguna pregunta importante por ahí o se quedaron con ganas de decir algo, de hacerle alguna pregunta a él, que lo digan ahora. Yo quería preguntar, Sí, Leo. la mayoría de las personas, no sé si es el caso de usted, eh, generalmente cuando relee sus propios cuentos es como que le encuentra algo y quiere modificarlo. Eh, ¿Cree que hay algo que cambiar en el cuento ese del rock barrial? Me pasa lo mismo cada vez que agarro un texto, lo corrijo, lo corrijo, lo corrijo sin parar. O sea, menos mal que en un momento se publica, porque si no, nunca pararía de agregarle cositas, sacarle cositas, corregirlo. En ese sentido soy muy obse con la prosa, con los lenguajes. Me repasa. ¿Alguien más? Yo tengo una chiquitita. Dale, Axel. Quería preguntarte si alguna vez te sentiste medio limitado con esto de la comercialidad de las editoriales, como así también pasa con la música en el caso de las discográficas. Si tuviste que dejar algo de lado en tus textos o te pudiste explayar libremente con lo que escribías. Sí, te pasa. Por un lado, siempre es desventajoso para los autores los contratos editoriales, te pagan muy poco, eh, te limitan las tiradas, no sabes a quién le venden, dónde. Eso por un lado. Y la cuestión más así de editorial, digamos, ¿no? También puede pasar. A veces uno tiene que negociar con el editor que te dice, acá yo corregiría esto, este cuento no va, este cuento sí. A veces está bueno porque también te pueden aportar cosas reconstructivas. No, qué sé yo. También te puede pasar que vos te sientas decepcionado, que la otra persona, no sé, te quiera invadir mucho el texto. Yo creo que ahí cada caso es distinto, pero obviamente puede pasar. Bien. Última pregunta. Luana me pregunta si yo me imaginaba escribiendo lo que escribo ahora. Bueno, en un punto puede ser, porque ahora yo, todos estos años, escribí muchos relatos basados en el barrio, y la verdad es que en esa época, siendo chico, escribía canciones en el barrio, sobre el barrio. O sea, veo que hay continuidades, pero también hay una evolución en la escritura, por supuesto. Pero bueno, creo que no tenía ni idea de qué iba a ser de mi vida, me sigue pasando lo mismo. O sea, sigo anclado en ese momento de que necesito orientaciones vocacionales, pero para la vida. Viste que podés hacer orientación vocacional. Orientación vital. Siempre me sentí un nómade, un errante. O sea, de hecho fui vendedor ambulante, como que soy así, ¿no? Medio barrilete. ¿Qué va a hacer? Es la que salió. Bien. Sabes que justo al preguntarte esto, Luana, me acuerdo que en una entrevista, creo que fue hace poco, no sé si fue en el ciclo de la biblioteca, que organiza la biblioteca de la provincia, que vos decías, digamos, más allá de que uno va aprendiendo a escribir y va evolucionando, entre comillas, o perfeccionándose,
¿había algo de la literatura para vos que tenía como esta sensación de puerta que se cierra y se vuelve a abrir sola todo el tiempo, ¿no? Como una puerta a medio cerrar. Me pregunto, ¿cuáles son esas obsesiones, esas cosas que sí, por ahí uno puede asociar con la infancia, digo, cosas que uno piensa estando en cuarentena, que tiene que ver también con lo que vos estás produciendo? Pero ¿cuáles son esas obsesiones que se te aparecen todo el tiempo y que te dan a vos ganas de sentarte a escribir? Sí, yo creo que me parece que todos los que escribimos tenemos recurrencias, ¿no? Yo creo que ahí es importante que si hay repeticiones o variantes, sean parte del propio camino de la búsqueda artística de cada uno. No caer como en cierta demagogia de dar lo que se espera de uno. Es decir, por ejemplo, yo publico un libro, un primer libro, y te etiquetan en un lugar, lo cual antes decíamos que era reduccionista. Pero también puede ser una fórmula para un nicho de mercado literario. Bueno, es el escritor barrial, el escritor que trabaja con el rock y con el peronismo, qué sé yo. Entonces, les das a los demás lo que ellos quieren, lo que ellos buscan. Y no siempre es así, porque también uno tiene muchos intereses distintos. De hecho, mi último libro no tiene nada que ver con el universo matancero, se llama La cárcel del fin del mundo. Pero está el hombre gato. Sí, aparece algo. No está mal, porque de última linkeé algo de mi propio universo, pero la mayor parte de los cuentos no son autobiográficos, no está el alter ego, y tampoco son historias que sean similares a las otras. Tal vez sí en el estilo, pero La cárcel del fin del mundo, que por ejemplo es un cuento que transcurre en la cárcel de Ushuaia y gira en torno a la figura del petizo orejudo, el asesino serial que hubo en Argentina. Después hay otros cuentos del siglo XIX, bueno, etc. Pero igual también pasa con lo autobiográfico, porque el cuento que, bueno, ustedes leyeron lo del diario de la pandemia. Es verdad que ahí hay como lo que vendría a ser una analepsis, ¿no? Como retrospectivas que van hacia el pasado y a Villa Celina, pero hay un presente de la narración distinto, con un narrador adulto, en otra situación. No es un cuento de Villa Celina. En ese sentido, bueno, qué sé yo, uno va variando. Y la escritura te lleva, es como el mar. Uno puede nadar en el mar y más o menos vas hasta cierto lugar, pero también las olas, las mareas te mueven a vos por más que nades. Y yo creo que en ese sentido, no sé, es difícil verlo ahora porque me está pasando. Lo mismo le pasa a todos los que van escribiendo, creando, ¿no? Es como un estado dinámico, no estático. Por eso está bueno también relajar un poco de lo que otros te etiquetan o te piden. Y de última, esas etiquetas, si te molestan, en un momento se caen. Porque muchas de las que me ponían a mí al principio, después se fueron cayendo, porque al leer los textos vieron que había algo más que esos 2 o 3 elementos de presentación. Decir, bueno, cuento sobre rock, sobre fútbol y peronismo. Y no, o sea, la literatura tiene una complejidad de riquezas que no se agotan en 3 definiciones. Juan Diego, gracias infinitas por haber estado con nosotros, por haber compartido tu tiempo y por ser tan generoso de venir acá hoy. Profe, ¿puedo hacer una pregunta cortita antes de cerrar? Y cerrás, Cami, con eso. Sí. Estamos Gracias. cortos ya, Cami. Cami. Bueno, no pasa nada entonces. No, que preguntá, Camila, no hay ningún problema. Dale, Cami. Quería preguntar qué cree que siente la gente al leerlo o qué le gustaría que la gente sienta. Es medio difícil controlar la instancia de lectura, ¿viste? Porque por eso cuando uno dice, para narrar no hay que explicar, no es que la literatura es emisor, mensaje, receptor, no es tan literal.
uno no le puede escribir la lectura al lector. Uno escribe, pero lo que se inicia con la escritura se completa con la lectura. Por eso la literatura es un hecho social, no es de uno, es de muchos. Las lecturas pueden ser muy activas también, y desde las interpretaciones. De hecho, a mí muchas veces me hacen lecturas que a mí no se me ocurrieron y me parecen re buenas. Y eso es re lindo. Como que no está bueno eso de... ¿Vieron los que empiezan a escribir un primer cuento? Se lo muestra al novio, al amigo, a la amiga, y espera con ansiedad y pregunta, ¿se entendió lo que quise decir? Esa no es una pregunta válida para la literatura. Si ustedes escriben un cuento, no tienen que esperar que se entienda lo que ustedes quieren decir. Ustedes escriben, tienen sus ideas y la lectura completa. La lectura aporta al rompecabezas. Como había dicho anteriormente, tanto la empatía o la identificación como el exotismo son como tendencias que yo noto en mis lectores. Los que se sienten muy identificados se emocionan con algo que podría ser de su propia vida, y uno como escritor puso en palabras lo que el otro vive. Pero también está lo exótico, el que te lee desde lejos. Villa Celina fue un libro que, por ejemplo, leyeron muchos estudiantes norteamericanos en unas clases que daban en Flaxo, daban mi libro, y yo iba a hablar con ellos, y se recopaban con el hombre gato. Todo el tiempo les tenía que explicar que Villa Celina no era una villa, o sea que había villas, pero que no era todo villa, porque se explicaba que viene del idioma español, la villa es como la localidad, la aldea, que muchos barrios se llaman así. Entonces se daban esas cosas con otros que no son, digamos, de una cultura compartida. A mí me encanta que me lean y que haya distintas experiencias. Escribo para que me lean, pero no escribo para que lean lo que yo quiero. Bueno, la verdad que es un placer, Silvana. Gracias infinitas a vos y a Marina y a todos los chicos. Me acuerdo cuando éramos chicos decíamos infinito, puntito rojo, casita de Dios. Era como, listo, no te podés ganar. Era como lo extremo. Así que gracias a ustedes. Yo te voy a pasar sin compromiso la idea de la conferencia que voy a dar el lunes, y tanto vos como Marina y si quieren algunos chicos ir a escuchar esa charla que está basada en novelas de aventura y de ciencia ficción, lo pueden hacer. Y no, bueno, nada, mucha suerte, y gracias. Gracias por leerme, la verdad que es un honor. Gracias, Juan Diego. Sí. Muchas gracias a vos, Diego, perdón. Muchas gracias. Gracias, y obvio vamos a estar ahí, súper interesante la conferencia que vas a dar, y gracias totales, te voy a decir yo. Un abrazo. A los Cerati. No, gracias de verdad. Nos vemos. Les mando un abrazo. Un abrazo enorme. Corten camino por las diagonales. Chau, Chao, chau. gracias. Adiós, gracias. Chao, Juan, gracias. Chau, chau.